¿Cómo están? Los saludo nuevamente para retomar la sesión que estaba pendiente, que era lavado de activos. Teníamos un tema que completar en lavado de activos. Hoy día vamos a hacer eso, vamos a completar el tema que estaba pendiente en lavado de activos y vamos a también hablar hoy día de crimen organizado y de banda criminal. Vamos a trabajar estos dos temas el día de hoy, ¿sí? Gracias, Gabriel Córdoba, por ser el primero que activa su cámara. La idea sería que todos activen. Estoy en la sala de EDEP. La sala de EDEP es tal vez la sala más moderna del Perú, en la que tengo en este momento varios televisores frente a mí. Yo los puedo ver a todos los que activan sus cámaras y eso va a hacer que esta sesión sea mucho más interactiva, ¿sí? Así que sería genial si me acompañan con sus cámaras, además de... Perfecto, Ivette, muchas gracias. Y así vamos a trabajar de la mejor forma, porque vamos a interactuar. Yo estoy leyendo acá en vivo y en directo todo lo que ustedes comentan en el chat. Y además ustedes pueden levantar la mano en el momento que crean conveniente y pueden interactuar conmigo. Podemos discutir y hacer que esto sea pues realmente una sesión sincrónica, ¿no? ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, empezamos con lo que estaba pendiente. La última sesión había quedado pendiente tocar algunos aspectos del lavado de activos, ¿cierto? Y sobre el tema del lavado de activos, yo estuve comentando con ustedes algunos aspectos y les había dicho que el lavado de activos en realidad tenía un nombre que no correspondía, ¿no? Porque yo les había dicho lavado, blanqueo, creo que eran nombres que no correspondían, ¿no? Porque cuando se hacía esta actividad, ni se lavaba ni se blanqueaba, ¿cierto? Por lo tanto, el lavado o el blanqueo estaban mal denominados. En todo caso, se debía cambiar de término, porque lavado y blanqueo no es, porque los activos de origen ilícito, el dinero sucio, el dinero maculado, jamás se va a blanquear ni se va a limpiar, ¿cierto? Este delito les había dicho que era un delito simplemente de apariencia de licitud, de apariencia de licitud de lo que tiene origen ilícito, de apariencia de licitud de lo que tiene origen ilícito. La pregunta es, ¿por qué se aparentaba licitud? ¿Por qué se hacía apariencia de licitud de los activos maculados? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué existe el lavado de activos, entre comillas? ¿Por qué aparentamos que los activos ilícitos, que los activos maculados, que el dinero sucio, que el dinero mal obtenido, se aparente como que es lícito? ¿Por qué se hace eso? Y eso se hace por dos razones fundamentales. La primera, y la más importante, es para evitar comiso. Para evitar comiso. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, porque nuestro Código Civil, porque nuestras normas, nuestro orden público no permite adquirir propiedad a partir de actos ilícitos. El patrimonio se adquiere únicamente de manera lícita. No es posible activar patrimonio de manera ilícita. Entonces, cuando se hace actos de lavado de activos, cuando se hace actos de apariencia de licitud, eso es para evitar el comiso. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene origen ilícito, todo lo que tiene origen inmaculado, el Estado debe hacerse de eso, debe comisarlo, debe pasar a poder del Estado. ¿Por qué? Porque así no se adquiere patrimonio, así no se adquiere propiedad en el Perú. Entonces, lo que se ha adquirido de esa forma se tiene que comisar, tiene que pasar a poder del Estado. Esa es la idea en esto de lavado de activos, ¿sí? Entonces, les dije, nuestra Constitución, el Código Civil, únicamente admiten que en el Perú se tenga propiedad de manera lícita.
solamente se tiene propiedad de manera lícita. El acto jurídico, por ejemplo, tiene entre sus componentes en el artículo 140 fin lícito, ¿cierto? La Constitución también dice que la propiedad se adquiere y se administra y se utiliza de acuerdo con el orden público y las buenas costumbres, ¿cierto? El artículo 923 del Código Civil también dice algo similar. Entonces, conclusión, si es que te descubren que tienes capital, que tienes dinero, que tienes, entre comillas, bienes que tienen condición de efecto del delito, producto del delito, ¿cierto? Ganancia del delito, o si son bienes que han sido instrumento del delito, todo eso lo que se hace es, se comisa, o sea, todo eso pasa a poder del Estado. Entonces, ¿para qué se lava? Es la gran pregunta. ¿Para qué se lava? ¿Para qué se realiza el lavado de activos? El lavado de activos se realiza para precisamente aparentar licitud, esconder, ocultar. ¿Para qué? Para que el Estado no lo recupere, para que el Estado no lo quite, para que el Estado no se haga de esos bienes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la conducta que debemos recordar en el lavado de activos. Ese es el comportamiento en el lavado de activos. Lavado de activos ni es lavado ni es blanqueo. El lavado de activos con ese nombre mal puesto es simplemente aparentar licitud de los bienes maculados, aparentar licitud de los bienes de origen ilícito para evitar incautación o comiso. Ese lavado de activos siempre ha existido. O sea, el lavado de activos ha existido toda la vida. Porque toda la vida el Estado podía comisar los bienes de origen ilícito, por lo menos desde que existimos como república. Desde que existimos como república en el Perú y en el mundo en general, ningún Estado admite propiedad como consecuencia del delito. No se admite bienes que sean de origen ilícito. Entonces, todo el mundo siempre ha comisado, siempre ha quitado a los delincuentes lo que han obtenido con delito. Entonces, el lavado siempre ha existido como una conducta que evita la incautación y el comiso de los bienes, para que los delincuentes puedan gastar, para que los delincuentes lo puedan tener a su disposición. El lavado siempre existió como actividad, ¿de acuerdo? Pero recién el lavado se volvió delito a partir del acuerdo de la Convención de Naciones Unidas de Viena, Austria, del año 1988. Recién a partir de allí es que el lavado de activos, que existía como conducta, como actividad, se vuelve delito. Porque el lavado de activos recién se vuelve delito a partir de la Convención de Viena, Austria, del año 1988. En Viena, Austria, en el año 1988, el lavado de activos pasa a ser un comportamiento que los estados se comprometen a considerar como delito en sus legislaciones. A partir de el año 1988, los estados que se hacen presentes en la Convención de Naciones Unidas de Viena, Austria, deciden esa conducta de lavar activos, esa conducta de dar apariencia de licitud a lo que es ilícito para evitar incautación o comiso, esos comportamientos deciden ponerlos como delito. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la forma más eficaz, que la forma más eficiente de combatir el crimen era desincentivando las ganancias ilícitas. El derecho es un sistema que, como todos sabemos, incentiva o desincentiva comportamientos, ¿cierto? A partir del derecho, incentivamos o desincentivamos comportamientos. ¿Qué ocurre en un país en el cual los seres humanos, las personas, se pueden enriquecer con delito? La gente quiere delinquir. Porque dicen, el crimen paga. Con el crimen se consigue propiedad, con el crimen se consigue patrimonio, con el crimen me hago rico, el crimen paga. Entonces, cuando a los criminales les quitan el patrimonio criminal, cuando a los criminales les quitan lo mal habido,
se produce lo que se conoce como el vómito negro, o sea, los criminales devuelven, el Estado se hace de los bienes que se han adquirido con delito. Eso hace que los criminales no vean como una actividad próspera, como una actividad lucrativa, como una actividad rentable delinquir. Entonces, desincentiva el delito, la creación de el lavado de activos como delito. ¿Cierto? Desincentiva. ¿Por qué? Porque ayuda a recuperar todos los bienes ilícitos. ¿Cierto? ¿Quiénes pueden ser procesados por lavado de activos? Por ejemplo, si yo quiero evitar el comiso, si yo quiero evitar que los bienes de origen ilícito sean recuperados por el Estado, si yo quiero evitar el comiso de bienes de origen ilícito, si yo quiero evitar ese comiso, ¿qué hago? Hago apariencia. Hago apariencia. ¿Y qué es hacer apariencia? Pongo testaferros. Testaferros. ¿Qué hago? Hago negocios de fachada. El testaferro aparece como que fuera el propietario del bien ilícito, ¿cierto? Estoy aparentando que no es mío, sino de otro. En el negocio fachada, ¿qué se hace? En el negocio fachada lo que se hace es, se hace ver ingresos donde no los hay. Los negocios fachada sirven para hacer ver ingresos donde no los hay. ¿Por qué? Porque si un criminal tiene un negocio fachada, si un criminal tiene una empresa fachada, con esa empresa fachada lo que hace es aparenta ingresos lícitos. Y con eso un poco justifica su dinero sucio, su dinero mal habido, su dinero maculado. Lo justifica en alguna medida. ¿De acuerdo? A ver, imaginémonos, vamos a poner un ejemplo. Hay un narco que tiene muchísimos dólares como consecuencia de su actividad criminal. La consecuencia de su actividad criminal es ganancias ingentes de dinero de este narco, ¿cierto? Entonces este narco tiene dinero. Dinero es lo que le sobra. Pero ¿cuál es su gran problema? Su gran problema es gastar. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado como el que hoy día estamos, en un mundo globalizado como el que hoy día tenemos todos que ver. En un mundo globalizado no se puede gastar sin dejar huella. Porque si se hace un viaje, se deja huella. Si se compra un bien, se deja huella. Si se usa una casa, se deja huella. Siempre se deja huella de lo que se hace o no. Entonces, ¿cuál es el problema para este narco que tiene un montón de dinero? El problema es gastar. Porque lo primero que le van a preguntar cuando gaste es ¿y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cierto o no? Si todo el mundo sabe que es un pelambre, si todo el mundo sabe que no tiene dónde caerse muerto, pero sin embargo lo ven con una camioneta, lo ven con un yate, lo ven con una casa de playa, lo ven gastando ingentes cantidades de dinero, el resto de las personas lo primero que piensan es a qué se debe estar dedicando o no. Entonces, ¿qué hace este narco? No va a decir soy narco, ¿o sí? ¿Qué creen? ¿Que va a salir a decir soy narco? Eso no es lo normal. ¿De acuerdo? Lo que ese señor va a hacer es decir que es un próspero empresario. Un próspero empresario. ¿Por qué? Porque va a tener negocios de fachada con los que él va a aparentar sus ingresos y va a poder gastar. Porque él va a decir, yo me dedico al rubro de las telas. Yo me dedico al rubro de la pesca. Yo me dedico a lo que fuere, pero jamás va a decir soy narco, ¿cierto? Y esas sus empresas de fachada son las que van a, entre comillas, justificar todo lo que él gasta, todo lo que él tiene, su gasto. Eso es lo que tenemos que entender en el lavado de activos. Eso es lo que tenemos que entender porque el lavado de activos, como les digo, tenemos que entenderlo. El lavado de activos se tiene que entender. Entonces, esa fachada es para poder gastar y para que no se lo quiten.
porque es un problema cuando gasta. Se dan cuenta que tiene un dinero que no puede justificar y se lo quita el Estado a través de comiso o a través de lo que se conoce como extinción de dominio. Se lo pueden quitar por extinción de dominio. Entonces, ¿qué tiene que hacer este man para evitar que eso pase? Tiene que hacer actos de apariencia, actos de justificación, para con eso vender la imagen, para con eso partir de la premisa de que está teniendo ingentes ingresos económicos y con eso es que se hace el de una apariencia lícita de lo que tiene. El único narco en el mundo que yo he conocido que salga en medios, que salga en calles y plazas y diga, soy narco, ¿quién es? ¿Quién en el mundo sale a decir y salió siempre diciendo, soy narco? Pues me dedico al narcotráfico, soy narcotraficante. ¿A quién lo han conocido así? Al Chapo. El único es el Chapo. Porque el Chapo siempre dijo que era narco. ¿Cierto? Ese nivel de poder tenía el Chapo. Se atrevía a decir que era narco hasta en los medios de comunicación. ¿Sí? Pero todos los demás, sin excepción, el mismo Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿qué decía? Pablo Escobar, ¿qué decía? Que era narco, jamás admitió que era narco. Él era un empresario. Los Rodríguez Orejuela eran otros empresarios, ¿cierto? Entonces, los Rodríguez Orejuela eran empresarios de farmacias. Ellos tenían sus cadenas de boticas que le llamaban La Rebaja. Escobar también tenía sus negocios con los que él decía que tenía ese poder económico. Entonces, en el Perú mismo no quiero poner nombres ni quiero poner ejemplos porque seguramente podría herir susceptibilidades y mañana podrían terminar querellándome, ¿verdad? Entonces, en el Perú, ¿cierto? En el Perú también han habido casos de, entre comillas, prósperos empresarios que en realidad lo que estaban haciendo era lavar activos, ¿cierto? De un caso sí me puedo referir porque ya tiene sentencia condenatoria. Y me estoy refiriendo del caso de Lunarejo. ¿Recuerdan ustedes? Ese señor tenía dinero que según la sentencia la justificaba a partir de empresas aéreas, ¿cierto? A partir de empresas aéreas. ¿Recuerdan su empresa Aerocontinente? Entonces, él sí, por ejemplo, es un ejemplo que podemos poner en el Perú porque ya está sentenciado, porque ya está condenado y que es un ejemplo de la imputación que le hicieron lavado de activos de narcotráfico con empresas aéreas, ¿no? A partir de esas empresas que eran de fachada. Entonces, esto es el lavado de activos. El lavado de activos es delito desde 1988, les dije, con la Convención de Viena, Austria. Todos los países intervinientes deciden crear el delito de lavado de activos, pero únicamente para dinero procedente del narcotráfico. El lavado de activos en su primera versión únicamente se dio para dinero procedente del narcotráfico, para dinero, para efectos, para ganancias procedentes del narcotráfico. ¿De acuerdo? Posteriormente, con las siguientes normas que vinieron a partir de la dación del lavado de activos en el Perú, que fue un apéndice del delito de tráfico de drogas, la primera regulación en el Perú se dio porque el lavado de activos se puso como un apéndice del delito de tráfico de drogas. Recuerden ustedes, el lavado de activos se puso como apéndice del TIP 296A. Así se empieza a regular el lavado de activos en el Perú, solamente para dinero maculado procedente del narcotráfico. Posteriormente se amplió a todos los delitos. Hoy día se puede lavar activos de origen a partir de cualquier delito, ¿cierto? Se puede lavar lo que has estafado, se puede lavar lo que has conseguido con corrupción, se puede lavar con lo que has conseguido en asaltos y robos a bancos. Todo eso se puede considerar materia de lavado de activos, porque hoy día se amplió el panorama en el lavado de activos. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos la primera conclusión, creo yo, de la noche. Ya creo, hoy día estamos en condiciones de definir qué es el lavado de activos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir que es lavar activos? Aparentar licitud de lo que es ilícito. ¿Para qué? Para poderlo gastar, para poderlo utilizar sin que lo incauten, sin que lo comisen, sin que le hagan el proceso de extinción de dominio. Eso es lavar activos. Aparentar licitud de lo que es ilícito
para evitar incautación, comiso y poder gastar, poder disfrutar de esa plata. ¿Sí? Hay tres formas de lavar. Lavado a mano, lavado en lavadora y lavado en lavandería. ¿Sí o no? ¿Cuál es el lavado a mano? El lavado a mano es ese lavado artesanal, es ese lavado burdo, es ese lavado que ya casi hoy día está en desuso, casi nadie lava a mano, ¿cierto? ¿O no? Muy pocas personas lavan a mano hoy día. ¿Cuál es el lavado de activos a mano? Ese lavado donde el mismo que ha cometido el delito lavaba su porquería, su dinero sucio, su dinero maculado. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía él poniendo testaferros, ¿cierto? Lo hacía él mismo, ¿cierto? Poniendo algún negocito él de fachada. Conocía yo gente que se dedicaba a comprar ciertos productos y los vendía y decía que en esa reventa ganaba. Conocía yo otro fulano que se dedicaba a tener su empresita de transportes, etc. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el lavado, digamos, artesanal. Pero posteriormente empezaron a haber ya lavados más sofisticados. Esto es ya ir donde los expertos. Y los expertos, por un mínimo porcentaje, que ellos le llaman mínimo porcentaje, pero en realidad te quitan como el 30% del dinero sucio, esos, entre comillas, expertos, lo que hacen es llevar el dinero a paraísos fiscales, hacer empresas, hacer fusiones, hacer operaciones complejas. ¿Para qué? Para intercalar, para estratificar y para hacer que el dinero sucio se pierda y luego regrese, ya entre comillas, limpio, ¿a manos de quién? A manos del delincuente, del criminal, ¿cierto? Por eso es que el lavado de activos, tiene tres fases. La primera fase en el lavado de activos, que todos han estudiado y que todos lo han mirado, la primera fase es la fase de colocación. ¿En qué consiste la fase de colocación? Consiste en que ese dinero sucio, en que ese dinero maculado, en que ese dinero como consecuencia de delito, ¿cierto? Se coloca, se saca de las alforjas, se saca de los maletines, ¿cierto? Y se ingresa en la economía. Eso es colocar, ¿cierto? Colocar. Se saca y se usa. Se pone encima de la mesa. Esa es la etapa de colocación. La segunda etapa en el lavado de activos es la etapa de intercalación o estratificación. ¿Qué significa la intercalación o estratificación? Significa mezclar eso sucio con otros bienes limpios. Significa hacer operaciones complejas. Significa constituir empresas. Significa inventar ganancias. Significa hacer fusiones, transferencias, hacer contratos modernos. ¿Para qué? Para que ese dinero se le pierda el rastro de lo sucio y entre comillas, limpio, regrese donde la persona para que lo pueda gastar como si eso estuviera obtenido de manera lícita. ¿De acuerdo? Y esta es la etapa de integración. ¿Estamos? A ver, voy a repetir las etapas del lavado de activos. La primera etapa del lavado de activos es la etapa de colocación. ¿Qué quiere decir la etapa de colocación? Quiere decir que ese dinero sucio, que ese dinero mal habido, que ese dinero de origen ilícito, ingresa a la economía, ¿cierto? Ese dinero maculado, ese dinero sucio, se incorpora a la economía. Este dinero ingresa, ¿sí?, a la economía. Esa es la etapa de colocación. Luego de colocar viene la etapa de intercalación. Intercalación. Estratificación, así también se denomina. Estratificación. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo le llamo el chocolateo. Este dinero sucio, este dinero maculado, ¿cierto? A partir de operaciones complejas se mezcla con dinero limpio, se hacen negocios de fachada, negocios truchos, se saca el tema a constituir empresas en el extranjero, se invierte en sociedades anónimas, etc. ¿Para qué? Para que se pierda el rastro, ¿de acuerdo?
Y esta es la etapa de la apariencia. Y se dé apariencia de licitud. Se dé apariencia de licitud. Y cuando ya se dio con esta intercalación apariencia de licitud, viene la etapa de integración. ¿Qué es integración? Regresa a manos del criminal. ¿De acuerdo? A ver, vamos a poner acá. El delincuente, vamos a imaginar a un delincuente corrupto. Acá está la rata esta, con su cola y todo lo demás. Ahí está la rata, ¿cierto? Ahí está, nuestro roedor está ahí. Este delincuente, ¿qué hace? Obtiene ingentes cantidades de dinero como consecuencia de sus delitos, ¿sí? Vamos a poner que es un funcionario corrupto, una muca, ¿de acuerdo? Y este funcionario corrupto lo que hace es obtiene ingentes cantidades de dinero. Se lo dan en maletines, maletas, pero tiene la plata ahí escondida en su casa, ¿de acuerdo? Porque no creo que la coima se bancarice, ¿no? ¿O sí? Normalmente la coima no se bancariza. O cuando hay una coima les digo, deposítalo en mi cuenta. No, ¿verdad? La coima no se bancariza. Entonces normalmente la coima se entrega en efectivo. Entonces este criminal tiene todo este dinero sucio. Entonces, ¿cuál es su gran problema de este señor roedor? ¿Su problema cuál es? Su problema es gastarlo. Porque si lo gasta, ¿eso va a dejar huella o no? Si lo gasta, va a dejar huella y lo van a detectar. Si lo gasta, le van a preguntar de dónde lo sacaste. ¿O no? Ese es el gran problema de un corrupto. Por eso yo me río de ellos cuando los veo. Los corruptos se comen lo que consiguen a escondidas, como gallina robada. Me la como a la medianoche para que nadie vea. El problema de un corrupto es que no se puede ir al mundial a ver, no se puede ir a Qatar. Así tenga la plata. El problema del corrupto es que no se puede comprar la casa de playa, así tenga la plata. El problema es que no puede andar en el carro de lujo, así tenga la plata. ¿Por qué? Porque le van a preguntar de dónde lo sacaste, cómo lo obtuviste. Entonces este delincuente tiene toda esa plata allí. Entonces, ¿qué hace? Empieza el tema del lavado de activos, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero? Colocar. Sacar de donde está camuflado, caleteado y colocar. Colocar. ¿Sí? Luego que lo coloca, lo intercala, lo estratifica, lo mezcla, hace actos de apariencia de licitud. ¿Para qué? Para justificar ciertas ganancias. Y cuando aparentemente justifica, lo estoy poniendo entre comillas, justifica ciertas ganancias, cuando ya está justificado, entre comillas, cuando ya está limpio, entre comillas, cuando ya está blanqueado, entre comillas, ¿cierto? Lo integra a su patrimonio y lo ostenta. ¿De acuerdo? Y lo ostenta. ¿Y cómo lo ostenta? Lo ostenta con carros de lujo. Lo ostenta con mansiones. Lo ostenta con joyas, lo ostenta con viajes. ¿Por qué? Porque ya lo tiene, entre comillas, ¿cómo lo tiene? Entre comillas, ¿qué? Limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando le pregunten, ¿qué dirá? Tengo esta plata de mi cadena de restaurantes. Tengo esta plata de mi cadena de hoteles, de mis discotecas, de mis centros comerciales, de mis farmacias, de mis negocios, de mis business, de mi empresa aérea, ¿cierto? Entonces, ya dirá eso. Por lo tanto, ya podrá ostentar. Ya lo podrá usar. ¿Por qué? Porque ya lo puede, entre comillas, ¿qué? Entre comillas, justificar. Entre comillas, ya lo puede justificar. ¿Se entendió el lavado? Eso es en términos simples el lavado. Ya después se lucen, después leen la 11
1106, su modificación al decreto legislativo 1249, siguen viendo las modificaciones, después miramos con profundidad. Pero el problema es, no podemos mirar con profundidad si ni siquiera entendemos lo básico en el lavado. Y creo que lo básico ya lo estamos entendiendo, ¿o no? Con lo cual, cuando ya se integra, entre comillas, lícito, cuando ya se integra su patrimonio, entre comillas, lavado, entre comillas, ¿cierto? Con la apariencia de dinero obtenido de manera ilícita, cuando ya se tiene así, ya se puede gastar. Y el lavado de activos habría llegado a su etapa de agotamiento. Entonces el delincuente habría logrado lo que quería, ¿cierto? Que era justificar, aparentar licitud de sus ingresos ilícitos. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, los actos de colocación. ¿El código de qué habla? El código habla de ocultamiento y tenencia. ¿Cuándo estamos en ocultamiento y tenencia? Cuando el delincuente lo tiene, lo ha recibido y lo está guardando, ¿no? Ocultamiento y tenencia. Ahí estamos en ocultamiento y tenencia. Luego, ¿en qué estamos? Luego estamos en intercalación, ¿cierto? Y luego estamos en, para la integración, transporte. ¿De acuerdo? Traslado. ¿Cierto? Entonces, ahí está el código. 1106, primer párrafo. 1106, segundo y tercero. Ahí está regulado el lavado. El que guarda, tiene, esconde, oculta, ¿cierto? Coloca, transporta, traslada. ¿Qué cosa? Bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debe presumir. ¿Cuál es el tipo subjetivo en el lavado de activos? El tipo subjetivo en el lavado de activos es el conocimiento de ¿qué? El dolo es conocimiento, ¿cierto? Y en el lavado de activos, el dolo es conocimiento de ¿qué? En el lavado de activos, conocimiento es saber que lo que estoy teniendo es, ¿cierto?, de origen ilícito. Excelente. Omar César me hace la primera pregunta de la noche. Muchas gracias, Omar. Omar empezó a romper el hielo. Cuando yo creí que todo estaba perdido, llegó él, ¿cierto? Y nos hizo la primera pregunta de la noche. ¿Qué nos preguntó? Nos preguntó ¿puede hacer una diferencia esencial entre la fase de colocación y estratificación y dar un ejemplo de cada uno de ellos para mejor ilustración, ya que ambos buscan dar apariencia lícita de un dinero mal habido? Mira, para que lo entiendas, Omar, te voy a hacer un símil con el delito de tráfico ilícito de drogas. ¿De acuerdo? A ver, en el delito de tráfico ilícito de drogas, ¿cuáles son las conductas? ¿Cuáles son los comportamientos que se realizan, por ejemplo, en un tema de tráfico ilícito de drogas? Vamos a hablar de cocaína, ¿cierto? Vamos a hablar de la coca. A ver, cuando hablamos en el tráfico ilícito de drogas, ¿qué es lo primero que tenemos? Primero cogemos hoja de coca, ¿cierto o no? Y la hoja de coca la maceramos, la pisamos y la mezclamos con, anoten la receta, ¿cierto? No, mentira, no voy a dar la receta, ¿cierto? Y hacemos uso de querosene, éter, ácido sulfúrico y todo ese tipo de ingredientes para obtener la pasta básica de cocaína. Cuando yo obtengo la pasta básica de cocaína, llamo a los químicos, ¿verdad? Porque la pasta básica de cocaína no tienes que ser químico para hacerla. En la pasta básica de cocaína la puedes hacer en una cocina, una pailada, ¿cierto? Pero cuando ya tienes la pasta básica de cocaína, llamas a los químicos. Y los químicos hacen el proceso de clorificación. O sea, esa pasta la clorifican, ¿sí?
y la convierten en lo que se llama clorhidrato de cocaína. Luego ese clorhidrato de cocaína se traslada a los mercados y ahí vienen los mayoristas, ¿cierto? Ahí vienen los mayoristas, ¿o no? Y luego la compran los minoristas, ¿o no? Y los minoristas se la dan a los paqueteros. ¿Y los paqueteros qué hacen? Micro comercializan a partir de quetes. Yo pregunto, ¿todo eso en el tráfico de drogas es delito o no? ¿Comete tráfico el paquetero, el que vende al menudeo? ¿El que micro comercializa comete delito o no? ¿Sí? ¿Comete delito el que transporta la droga en buses, en caletas? También. ¿Comete delito el burrito que traslada la droga en su estómago? También, ¿verdad? La mula también comete tráfico. ¿O no? ¿Sí? Comete tráfico el que clorifica. Comete tráfico el que hace la pasta. Comete tráfico el que pisa. Ese peón que pisa, ese comete tráfico, no. También comete tráfico el que vende insumos químicos fiscalizados. O sea, en zonas protegidas, el que vende querosene, el que vende ácido sulfúrico, el que vende acetona, ese comete también tráfico, ¿cierto? A partir de la modalidad, insumos químicos fiscalizados. Incluso comete tráfico el que conspira para la droga. Hasta el que conspira comete delito. Conspiración al tráfico de drogas. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Eso que les he explicado en las drogas, trasladen al lavado de activos. Comete delito el que esconde el dinero sucio sabiendo que es sucio. Comete delito el que tiene, guarda, posee. Miren lo que dice el código. Si ustedes leen el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, el que esconde, guarda, oculta, tiene, posee, ¿cierto? ¿Qué cosa? Bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debe presumir. Con solo poseer dinero sucio. Por ejemplo, acá yo vengo a EDEP, a la Escuela del Derecho, ¿cierto? Y el CEO de la Escuela de Derecho del Perú me dice, ¿usted cree, doctor Almanza, que me pueda guardar en mi casa, en su casa, me pueda guardar esta maletita, es mis ahorritos, ¿cierto? Modestamente, pobremente, unos 5 milloncitos de dólares son mis ahorritos, ¿cierto? ¿Usted cree que me lo pueda guardar? Yo pregunto, yo le he preguntado al señor CEO de EDEP de dónde tiene esos 5 milloncitos, no, ¿verdad? Pero yo qué cosa debo presumir, a menos que estos diplomados sean tan caros, ¿cierto? ¿De dónde tendría él, ¿cierto? 5 milloncitos o no. Entonces, ¿eso qué cosa es? Eso es colocar. ¿Por qué? Porque estoy guardando, estoy teniendo, estoy escondiendo bienes cuyo origen ilícito, si no conozco, por lo menos debo presumir. ¿Se entiende? Muy bien. Un ejemplo de estratificación. En reciprocidad, porque yo le estoy guardando la plata, yo le digo al CEO de EDEP, mira hermano, hazme un favor, pues. De la clase que estoy dictando, te voy a facturar como que tú me estarías pagando, ¿cierto? $100,000 la hora. Si hubo un expresidente que cobraba así, ¿por qué yo no? ¿Sí o no? $100,000 la hora. Entonces él me dice, pero este diplomado no gano tanto, gano un poco menos que eso, ¿cierto? Ganaré 90,000 así. Entonces, ¿cómo te voy a pagar 100,000? ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Ya estamos haciendo operaciones en las cuales yo le doy el dinero chueco y ¿él qué hace? Él me está dando un, entre comillas, pago o no.
Y con ese pago, mi dinero sucio, mañana yo qué voy a decir, ¿dónde me lo gané? ¿Dónde me lo gané? Dictando clases. ¿Cierto? Soy conferencista top. Conferencista top que cobro $100,000 la hora. ¿Cierto? Algún día, ¿verdad? Algún día, pues. Conferencista top. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un acto de lavado. Porque yo estoy dando apariencia de licitud a lo sucio que tengo. Estoy, entre comillas, justificando mi dinero mal habido. Estoy, entre comillas, justificándolo a partir de ¿qué? A partir de actos simulados. ¿O no? O yo le digo a la señorita secretaria, le digo, oiga, señorita secretaria, mire, a mí me pueden perseguir, pero a ti no. Porque de mí pueden sospechar, pero de ti no. Así que ayúdame tú con tus amiguitas del colegio. Esas tus amiguitas del colegio, que son tus pinkies hasta ahora, tráemelas. Y vamos a usarlas ellas de testaferros. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner los bienes a su nombre. Vamos a abrirles cuentas, vamos a comprar casas, vamos a ponerlas allí. ¿Para qué? Para que a mí no me encuentren ningún dinero, ¿verdad? Pero todo está en manos ¿de quién? De testaferros. Yo pregunto, ¿quién comete el lavado? ¿El que ha cometido el delito fuente? Sí. Pero ¿quién también comete el lavado? También comete el lavado el que se presta para lo otro. Primera intervención de la noche. Exactamente, María Alicia Solari. Exactamente. Lo mismo pasa en trata. Un segundito. María Alicia me dice, lo mismo pasa en trata de personas. Hay quien capta, hay quien traslada, hay quien transporta, hay quien recibe, hay quien acoge, aun si no existe explotación. El acuerdo plenario en trata dice que se comete trata, ¿cierto?, por todos los que participan. Y si además de tratar explotan sexualmente, es concurso real de trata y de explotación sexual. Y se suman penas, ¿verdad? Entonces, en trata, por ejemplo, acogimiento. Pero antes del acogimiento, captación. Primero se capta a la señorita, al joven, etcétera. Se capta. Y cuando se le capta, lo siguiente que se hace es se le traslada. En la trata implica un desarraigo. Puede haber un desarraigo en el mismo lugar incluso donde vive, ¿cierto? ¿Para qué? Para afectar su dignidad, para afectar su libertad. Uno capta, el otro traslada, el otro acoge o recibe y hay otro que explota. O de repente el mismo puede que haga todo. De repente el mismo puede que capte, traslade, acoja, reciba, ¿cierto? Y además explote, puede darse. O puede haber una sola persona o varias. Pero esto se llama delito secuencia o delito proceso, porque es una seguidilla de actos. Y en el tema del lavado de activos también es un delito secuencia, es un delito proceso, así como el tráfico de drogas, así como la trata. Gracias por complementar lo que estoy diciendo, doctora María Alicia Solari. Muchísimas gracias. Y ahora sí le damos la palabra al doctor Gabriel Córdoba, que ha levantado la manito. Muchas gracias, doctor, por ser el primero que rompe el hielo. Yo pensé que los micrófonos estaban averiados. Doctor, active su audio nada más. Doctor Gabriel, ya va a poder hablar. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, caballeros? Buenas noches. Tengo una pequeña incertidumbre. Justamente es un pequeño casito que ha llegado al despacho. Versa de la siguiente manera. A ver, unos efectivos doctor, policiales tienen afinidad doctor, con... Doctor. Sí, dígame. Antes de que siga, esa no es una pregunta, esa es una consulta, ¿cierto? Y en va más o menos por el tema de la cual está versando. Y en una consulta, a ver, en una consulta, primero no se la podría absolver porque es un caso en giro. Y segundo, si se la absuelvo, no cometería una ilicitud porque yo trabajo en el Ministerio Público. Y si yo fuera abogado en ejercicio y yo podría así ver ese caso, tendríamos que ir a medias, ¿cierto? Así que, a manera de doctor, ejemplo, doctor, solo le digo algo, no me diga que es un caso. Cámbieme nombres, cámbieme datos y pregúntemelo de manera muy genérica, ¿cierto? Perfecto, doctor.
A Listo. manera de ejemplo, en calidad de que todavía estoy en la universidad, bueno, mi profesor de penal y empresa brindó un pequeño caso de manera general. Unos efectivos policiales le proceden a yapear en reiteradas oportunidades a un ahijado que ellos tienen en común. Este ahijado goza de poder, si gusta y está con sus amistades, maneja, y como está con él y sus amigos están en estado etílico, no los intervienen porque hay un tema de que son padrinos, ahijados. Pero el tema es que a su cuenta en Yape o en Plin o cualquier otra cuenta que esté al nombre del ahijado, le llegan depósitos de diversas personas. Resulta de que los efectivos policiales no proceden en darle, obviamente, su yape directo, porque en el yape aparece apellido paterno, materno, nombre, sino que, digamos, ¿cómo respondería el ahijado frente a este punto? Si tal vez la fiscalía llegara a iniciar una investigación a los efectivos policiales por el delito de cohecho o por el delito de la cual... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas, buenas. ¿Cómo podría responder este ahijado, ¿no? De la cual recibe los depósitos? Ya está, ya está. A ver, dos cositas. Ahí primero como cómplice de corrupción. ¿Por qué? Porque se supone que el dinero que le están yapeando es dinero de corrupción, ¿cierto? Y él está recibiendo ese dinero por ser sobrino de esos efectivos que podrían estar recibiendo esa plata a cambio de actos de corrupción. Y si él se presta para recibir esa plata, estaría participando en el delito de corrupción como cómplice, ¿de acuerdo? Como cómplice primario, porque sin su apoyo no se hubiera podido cometer este hecho, ¿sí? Uno. Dos, eso tendría que ser dependiendo de los montos, porque si él conserva ese dinero en su poder, si él hace actos con ese dinero, no solamente podría ser cómplice de corrupción, sino también él podría ya entrar en comisión de lavado de activos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque conoce que ese dinero tiene origen ilícito o debe presumir y así todo lo guarda, lo esconde y lo recibe. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, Gabriel, adelante Gabriel. Sí, actívale por favor. Doctor, lo que pasa es que, claro, estos montos de depósitos son a los traileros que peculiarmente los efectivos policiales lo intervienen, o camionetas, vehículos que tal vez no cuentan con la licencia de conducir o el SOAT está caducado. Entonces, a su yape del ahijado ingresan montos mínimos de 300, 400 soles, y el ahijado procede en devolverle, o sea, a su cuenta de los efectivos policiales, el monto absoluto. Y bueno, en una u otra oportunidad, el ahijado se queda con un monto de 100, 150 soles, ¿no? Entonces, es, la, es el casito. O sea, el ahijado, ¿cómo respondería frente a, como cómplice, claro está? Pero son montos pequeños, doctor. Es que por eso mismo es cómplice del delito de corrupción. Y como todos ustedes bien saben, en los delitos de corrupción estamos hablando de montos que más o menos se manejan a partir de lo que usted nos dice. Por máxima de la experiencia sabemos que por infracciones de tránsito, lo que pueden pedir en carretera malos policías es más o menos el monto que usted me comenta, ¿cierto? Entonces, eso implica, eso genera en alguna medida la posibilidad de entender, comprender que estamos ante una participación en el delito de corrupción. ¿De acuerdo? Una participación en el delito de corrupción. Y que podría complicarse si es que en el futuro él mantiene esa plata, él la esconde, él aparece como titular, etcétera, ¿cierto? Podría convertirse también en un delito de lavado de activos.
porque no se olvide, el artículo 10 del 1106 habla del autolavado. ¿Qué quiere decir eso? El lavado de activos no solamente es cometido por el que ha realizado el acto de lavado, sino también puede ser cometido por aquel que ha cometido el delito fuente. El que ha cometido el delito fuente, el delito precedente, ese también puede ser vinculado por lavado de activos. ¿De acuerdo? El que ha cometido el delito fuente también puede ser vinculado por el delito de lavado de activos. Muy bien, vamos con el tema subjetivo en el lavado de activos, el tipo subjetivo en el lavado de activos, ¿sí? El tipo subjetivo. ¿Qué les debo decir del tipo subjetivo? El lavado de activos es un delito eminentemente doloso, ¿de acuerdo? Para cometer el lavado de activos, en el Perú no está prevista la modalidad culposa. Solo en Perú se puede cometer lavado de activos con dolo. Y ustedes saben que el dolo es el conocimiento, ¿verdad? Dolo es conocimiento. Actúa con dolo el que conoce lo que hace, el que sabe lo que hace. Para cometer lavado de activos, ¿qué cosa debe saber el que va a incurrir en esta figura? El que va a incurrir en esta figura para cometer lavado de activos debe saber, debe conocer que el dinero tiene origen ilícito. Y si no debe conocer, por lo menos debe presumir, ¿cierto? A ver, si yo vengo acá a EDEP y le digo al CEO de EDEP, oye hermano, mira, yo creo que podemos levantar EDEP. Te voy a comprar unas 4 camaritas 8K. Tengo un concesionario en Marte, en Júpiter y Saturno, de ahí me traen esas cámaras. Una tecnología extraterrestre, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una suerte de docente avatar, ¿ya? Entonces, él me dice, pero eso debe ser carísimo. No te preocupes, plata es lo que hay, ¿cierto? Entonces, le pongo las cámaras, alquilo 3 pisos más en el edificio, ¿sí? Y le equipo con todo, ¿de acuerdo? Y él me dice, ¿por qué tanta generosidad, doctor Almanza? Si usted trabaja en la fiscalía y como fiscal, sus bienes no creo que le alcancen para tanto, ¿cierto? Entonces yo le digo, mejor mantente sin hacer tantas preguntas y sea agradecido, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿él sabe de dónde viene el dinero que yo le estoy trayendo? No, ¿verdad? Pero lo puede presumir, lo puede suponer. Entonces el lavado de activos se comete en 2 supuestos. Cuando el que realiza el acto de lavado conoce el origen ilícito, primer supuesto, y segundo supuesto, cuando si bien no lo conoce, lo puede presumir. ¿De acuerdo? Si bien no lo conoce, lo puede presumir. Y en el primer supuesto, ¿cuándo será que conoce? Cuando yo le digo, mira, ¿sabes qué? Me dedico al narco. Yo soy una persona que trafica con drogas y de ahí estoy obteniendo esa plata y por lo tanto vamos a invertirla en tu negocio. ¿Cierto? Eso es dolo directo. Él conoce. ¿Cierto? Sin embargo, ¿cuál sería el dolo eventual? Él no conoce, pero esa posibilidad se la representa. Y cuando se representa esa posibilidad, la acepta. Bueno, si es ¿a qué más da? ¿Cierto? Y todavía en lavado de activos puede haber esa figura que se conoce como ignorancia deliberada o ceguera voluntaria. ¿Y qué es la ignorancia deliberada o ceguera voluntaria? Cuando yo prefiero no preguntar. ¿Por qué? No vaya a hacer que me entere, ¿cierto? ¿O no? Esa es la ignorancia deliberada, que equivale al dolo. Gunther Jacobs dice la ignorancia deliberada equivale al dolo. ¿Cierto? Basigalupo dice el que no quiere saber es porque sabe. ¿Sí? Particularmente yo creo que en lavado de activos se comete mucho con ignorancia deliberada, con ceguera voluntaria. Porque las personas saben pero no se hacen notar, no quieren conocer. ¿Cierto? Prefieren no saber. A ver, imaginémonos que yo tenga una enamorada. Ustedes me ven en la mano, tengo un aro, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿qué quiere decir que tengo un aro en la mano? ¿Qué quiere decir? ¿Cierto? Ya está. Pero mi enamorada, nunca me ha preguntado por qué es ese aro. ¿Cierto? Mi enamorada nunca me pregunta
¿Por qué no quiero que me llame jamás en la noche a mi casa? Mi enamorada jamás me pregunta, ¿cierto? ¿Por qué no celebro con ella fiestas importantes? Mi enamorada jamás me pregunta por qué no salimos de la mano, por qué no salimos a lugares públicos, por qué siempre nos encontramos entre cuatro paredes para amarnos, ¿cierto? La pregunta es, ¿mi enamorada ha hablado conmigo sobre si soy soltero o casado? Jamás, eso no me lo preguntó, ¿de acuerdo? Ese es un tema que nunca hemos tocado, ¿cierto? Ella siempre lo ha considerado un detalle menor, ¿cierto? Un detalle casi sin importancia. Entonces yo pregunto, ¿eso cómo se llama? ¿Ceguera voluntaria o no? Eso es ignorancia deliberada. Yo no sé, ¿cierto? Nunca hablé del tema, pero yo no sé por qué. Porque prefiero no saber. Porque me conviene no saber. ¿De acuerdo? Yo no sé porque no quiero saber. Porque me conviene no saber. Porque estoy mejor sin saber. ¿Cierto? Así es. Así es. Entonces yo le digo a mi enamorada, mi amor, no es posible que tú andes en combi. Ten modestamente este pequeño carrito para que te muevas. ¿Cómo vas a vivir en ese cuarto alquilado? Ten este departamento, por favor, para que pernoctes. Disculpa la vista a la playa, de repente el mar te fastidia. Cierto. Hombres así ya no hay, ¿no? ¿De acuerdo? Y para que te relajes los fines de semana, ve a Miami con esta plata y cómprate ropa. ¿Cierto? Y para que superes un poco mi ausencia, toma estas tarjetas de crédito ilimitadas. ¿Verdad? Ya está. Yo pregunto, ella en ese momento podría estar metida no solamente en una relación adulterina, sino podría estar metida en lavado de activos o no. ¿Por qué? Porque ese dinero que yo le doy, ella, si bien no sabe de dónde proviene, pero debió suponer o no. Doctor Almanza, pero ella nunca preguntó. Nunca preguntó por qué. Porque no quiso. Pero debía preguntar. Tenía la obligación de preguntar. Si preguntaba, sabía, pero le convenía no saber, prefirió no saber. Y si se dan esos presupuestos, estamos hablando de una figura que se conoce como willful blindness, ceguera voluntaria o ignorancia deliberada. Los gringos le llaman así, pues, ¿no? En inglés. Mi inglés es malísimo, pero es así, willful, algo así, blindness, ¿no? Ceguera voluntaria o ignorancia deliberada. Los peruanos le llamamos hacerse él. Termina en do, ¿cierto? Los peruanos le llamamos así, a la ignorancia deliberada o a la ceguera voluntaria. Me hago él, ya saben qué, ¿no? Esa es en el Perú la traducción a la ignorancia deliberada. ¿Ok? Entonces, esta es la parte subjetiva en el lavado a nivel del dolo. Pero el lavado de activos también necesita algo fundamental, que es otro elemento subjetivo para que se pueda configurar. ¿Y cuál es ese otro elemento subjetivo en el lavado de activos para que se pueda configurar? La finalidad. El lavado no solamente quiere dolo, el lavado también necesita una finalidad trascendente para que se pueda configurar. ¿Y cuál es esa finalidad trascendente o finalidad relevante llamada tendencia interna trascendente? Esa finalidad relevante se denomina para evitar incautación o comiso. Para evitar incautación o comiso. Entonces, miren, voy a resumir acá en la pizarra, ¿cierto? No me ven, ¿verdad? Ya está. Voy a resumir acá en la pizarra. Un toquecito, ya está, listo. Ya esta acá es la pizarra. En realidad no es la pizarra, es la pared que pinto por todo el... ya sería, no es pizarra, es la pared, ¿ves? ¿Ves la pared? ¿Cierto? Sino que es una pared especial que se borra. Bien, miren. Entonces voy a resumir.
¿Qué es el lavado de activos? Es oculta, transfiere, guarda, transporta, etc. Cualquiera de esas conductas, ¿qué cosa? Bienes, efectos o ganancias de origen ilícito. Esto es en el lavado de activos, el tipo objetivo. El tipo objetivo en el lavado de activos es esto. El tipo objetivo, ¿qué cosa es en el lavado de activos? Ocultar, esconder, trasladar, tener, guardar, ¿cierto? ¿Qué cosa? Bienes, efectos o ganancias de origen ilícito. Eso es el tipo objetivo en el lavado de activos. ¿Cuál es el tipo subjetivo? El tipo subjetivo es cuyo origen ilícito, ¿qué cosa? Conoce. ¿Cierto? El dolo. Cuyo origen ilícito, conoce. Dolo directo, DD. O dolo eventual, DE. Si no conoce, por lo menos debe ¿qué? Debe presumir. Si no conoce, debe presumir, ¿cierto? Si no conoce, debe presumir. Pero además, en el tipo subjetivo, además del dolo, existe una finalidad trascendente, una finalidad relevante. ¿Cuál es la finalidad? Lo dije desde un inicio. ¿Evitar qué cosa? Evitar el comiso. En esto radica la diferencia del lavado de activos, por ejemplo, con la receptación. El lavado de activos se parece hasta acá con la receptación, porque en la receptación también se transfiere, ¿cierto? Se vende, se compra bienes de origen ilícito, ¿no? Cuyo origen ilícito se conoce. Pero ¿cuál es la diferencia del lavado y la receptación? La diferencia es la finalidad. En la receptación la finalidad es simplemente lucrar. Delito contra el patrimonio, lucrar, ¿cierto? Obtener provecho. ¿Y la finalidad en el lavado de activos cuál es? ¿Evitar qué cosa? Incautación o decomiso. Evitar que el Estado recupere esos bienes maculados. Evitar que el Estado recupere esos bienes sucios. Esa es la finalidad. Entonces, ¿en qué se diferencia el lavado de activos de la receptación? En la finalidad. La finalidad en el lavado ¿cuál es? Evitar incautación o comiso. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, pinceladas finales del delito de lavado de activos. ¿De acuerdo? María Alicia me dice, pero tal vez le pregunta si le dejará la misma cantidad de dinero que siempre para ponerse bella para usted. No, sin duda, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Hay una mano levantada, te ruego que le actives el audio al doctor Severino Vegas. Sí, doctor, buenas noches. Una simple inquietud, doctor. Adelante. Sí, doctor, tenemos una economía totalmente informal en el Perú. Conozco muchos casos en donde mucha gente se gana la vida vendiendo fruta de un lugar a otro, hace cierto patrimonio, resulta con una casa de 2, 3 pisos, a veces hasta más, y algunos otros bienes. ¿Estaríamos en ese caso ante un lavado de activos? A ver, doctor. Está sonando uno de sus carros que usted tiene como consecuencia de sus actividades informales. A ver, doctor. A ver, le voy a responder lo que usted me ha preguntado gentilmente, sin ningún problema. A ver, en el caso de un informal no hay lavado de activos. Porque un informal no tiene dinero sucio.
el informal tiene dinero limpio. Lo que pasa es que seguramente hasta delito tributario podría cometer, ¿cierto? ¿O no? Pero el informal no está haciendo un delito de lavado de activos. El informal simplemente es un informal. A ver, por ejemplo, al rey de la papa, ¿de repente no tributa lo que debiera o no? Pero yo pregunto, ¿el rey de la papa puede demostrar que es el rey de la papa o no? Si me voy al mercado mayorista, ¿todo el mundo lo debe conocer o no? Y si yo le digo, doctor Severino, que yo soy informal y soy el rey de la yuca, vamos a la parada, ¿usted cree que alguien me va a conocer? No, ¿verdad? Entonces no soy un informal. Me estoy haciendo pasar por un informal. ¿Saben qué es lo bueno de un informal? Un informal puede probar que es informal. ¿Cierto? El problema del informal no es tan grande. ¿Por qué? Porque primero, al informal siempre vas a tener el absurdo reto de probarle el origen ilícito de sus bienes. Y no lo vas a hacer. El fiscal no va a poder traer indicios de delito en el informal, ¿cierto? Y por el contrario, el informal sí va a poder lograr ¿qué? Demostrar que tiene actividades que le generan esos ingresos. ¿Cierto o no? Entonces, eso va a ser imposible. Lamentablemente, a veces eso se ha malentendido y se ha metido una suerte de cuco en estos temas. Se ha hecho asustar a la gente diciendo que el lavado de activos está viniendo para que a todas las personas que son informales los metan a la cárcel. No es verdad. No es verdad. No va a pasar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que probar origen ilícito a partir de indicios. Y con el informal no va a tener indicios de origen ilícito, ¿cierto? Y el informal sí puede probar de dónde viene su plata, ¿o no? De lo que no se va a salvar el informal cuando le investiguen por lavado es ¿de qué? De que le caiga la SUNAT. De eso no se va a salvar. Porque cuando él diga de dónde vienen sus ingresos ilícitos, ¿cierto? La SUNAT va a venir y va a decir, para acá. ¿De acuerdo? Así que no, ese temor es infundado, doctor. Sí, Omar me dice, es cierto que para investigar un delito de lavado de activos es necesario tener indicios del delito fuente, sin necesidad de que se tenga certeza del delito fuente, y para que un procesado por delito de lavado de activos pueda ser sentenciado por delito y ser absuelto por delito fuente y viceversa, ¿es posible tal hecho? Sí. O sea, lo que tiene que haber indicios para investigar, para sentenciar por lavado de activos, es indicios del delito fuente. Indicios, no delito fuente probado. Al único que se le ocurrió en la historia del Perú decir que tenía que haber un delito fuente probado con pelos y señales acreditado para que se condene a alguien por lavado de activos, esto es delito fuente con imputación precisa, esto es delito fuente cuando, qué, quién, dónde lo cometió y encima sentenciado, fue a la casación del Melgar de Arequipa. En esa casación del Melgar de Arequipa se dijo el delito fuente tiene que ser con ese nivel de exhaustividad, ¿cierto? Pero lamentablemente pues esa casación fue dejada sin efecto por la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017. La sentencia plenaria casatoria 1 del 2017 deja claro que el delito fuente no requiere circunstancias, no requiere precisión ni requiere condena. El delito fuente solo requiere indicios. ¿De acuerdo? Solo requiere indicios. Este tema ya está zanjado por la casación, sentencia plenaria casatoria 1 del 2017. ¿De acuerdo? Tranquilo, doctor Omar, entonces. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para irnos a tomar un cafecito y luego regresamos con crimen organizado, ¿cierto? María Alicia, adelante, por favor. Gracias por participar. Gracias por participar. Gracias, profesor. Una consulta. Ajá. ¿Puede existir un lavado de activos con apariencia de lesitud en el momento de la investigación? Por ejemplo, se ha hablado bastante de un hotel muy famoso en Punta del Este,
donde vienen varios empresarios brasileños, ingresan con $100.000, por ejemplo, compran las fichas, juegan $3.000 y luego van a la caja de ese hotel casino y le entregan un cheque por los 96 restantes. Entonces, eso, si bien puede ser un indicio de lavado de activos, no estamos frente a un caso demasiado, digamos, bien pensado como para la persecución de ese empresario de que está lavando activos en plena época de enero, donde todos los grandes millonarios se van a Punta del Este y pernoctan, están en ese hotel, y que además le ofrecen, bueno, en los años 90, shows gratuitos de Luis Miguel, Shakira y X, Y, Z. O sea, puede ser que lo capturen o lo investiguen en tal vez un lavado de activos por compra de bienes muebles o inmuebles. También es cierto que Uruguay siempre ha gozado de ser como un país fiscal. Yo soy uruguaya, pero hace 17 años que vivo en el Perú, y siempre se habló del secreto bancario. Ahí tenía el dinero color de Melo, el padre de el futbolista Messi, y la ilusión del uruguayo con un paisito de 3 millones es que vivimos de las vacas y el turismo, pero en realidad, y para ser honestos, hemos vivido el secreto bancario hasta que las leyes se volvieron más rigurosas y la venta de las famosas SAFIs o sociedades anónimas. Esto es un poco como para darle la vuelta en ese ocultamiento de capital y de algunas formas o modalidades tan exquisitas o tan finas que en el caso del casino podría ser difícil poderlos interceptar para el tema de la captura o comisión del delito. Ajá. Muchas gracias, doctora María Alicia Solari, por participar. A ver, le voy a dar dos comentarios respecto a lo que usted ha planteado. Hubo un tiempo en el que el Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI, ¿cierto? La GAFI, GAFILAT, la Latinoamérica, la GAFI, en general a nivel mundial, ¿cierto? Nace a partir de la Convención de Viena, ¿no? Porque en la Convención de Viena se dice que todos los países tienen que combatir el lavado de activos, ¿cierto? Porque el dinero sucio incentiva el crimen. El dinero sucio desestabiliza economías, genera burbujas, genera corrupción, ¿o no? El dinero sucio es muy lesivo, afecta a la economía, destruye la libre competencia. Y me puedo pasar la noche diciendo todo lo malo que genera el dinero sucio, ¿cierto? Por eso es que a los países que no luchan contra el dinero sucio se les considera paraísos fiscales, ¿cierto? Se les considera países bananeros. Y lamentablemente, si la GAFI verifica que no tienen adecuadas políticas de prevención y combate contra el lavado de activos, pueden pasar a las listas de observación y posteriormente a las famosas listas negras, con lo que significa el bloqueo económico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están en sentido contrario a lo que todos los países del mundo están haciendo, ¿cierto? Muy bien, entonces, en esa medida, lo que usted dice pasó mucho en las décadas pasadas. En el siglo pasado, a fines, en los 90, 85, 87, 90, se podía tener, recuerden ustedes, el Gran Caimán, recuerden ustedes Panamá. Habían allí bancos donde el secreto bancario implicaba incluso que tú ni siquiera pongas tu nombre cuando depositas cajas de seguridad o cuentas, sino eran cuentas cifradas, con códigos y claves. ¿De acuerdo? Entonces yo pregunto, ¿cuántos corruptos no tendrían el dinero sucio allí? ¿Cuántos narcos no tendrían el dinero sucio allí en esas financieras? Porque ni siquiera te pedirían el nombre, ¿verdad? Pero hoy día eso está absolutamente desterrado, eso está absolutamente proscrito. No existe la posibilidad hoy día de ir por lo menos en un banco legal en el mundo, ¿cierto? Y tener tu dinero con un código. Tener tu dinero bajo el amparo del secreto bancario, ¿cierto? Y que no se pueda dar esa información. Hoy día el secreto bancario puede ser levantado. Hoy día, con los convenios internacionales, con la cooperación internacional, se puede conocer a quién corresponden los fondos que están en determinada cuenta en cualquier país del mundo. Y si ese país no accede a ello, inmediatamente se le pone en observación y las sanciones económicas podrían ser muy grandes. ¿De acuerdo?
Eso para explicarle cómo es que ha cambiado la cosa y cómo es tan cierto lo que usted dice, que en ese tiempo pasaba eso. Lo que hoy día ya no está permitido. 2. El ejemplo que usted pone del casino no solamente ha pasado en Uruguay, ha pasado en Perú mucho, ¿cierto? Por eso es que yo en la década pasada me preguntaba, ¿somos un país de ludópatas? No creo, porque habían tantos casinos en Lima, ¿cierto? Yo decía, somos un país de promiscuos porque hay una cantidad increíble de hostales, de hoteles, de citas. Yo decía, somos un país de enfermos por la cantidad de farmacias que veía también, ¿verdad? De un tiempo a esta parte financieras. Eran negocios un tanto extraños que nos ponían la alerta. Porque no se olvide que las tipologías de lavado de activos cambian cada año. Así como llevar droga, cada día se cambian modalidades de llevar droga porque la policía se va alertando de las modalidades, van cambiando, ¿no? Igual en el lavado de activos. La GAFI publica siempre las nuevas tipologías para lavar activos. Y cada vez más y más, y cada año se renuevan las tipologías. ¿De acuerdo? Hoy día, por ejemplo, ya no se está lavando activos con testaferros, eso ya no existe. O existe muy poco. Ya no se está lavando activos como lo que había en los Panama Papers, ¿cierto? Ya no se está lavando activos con piedras preciosas. Hoy día lo que está preocupando en el mundo es el lavado de activos a partir de bitcoins, a partir de criptomonedas, ¿cierto? Entonces, las tipologías de lavado de activos van cambiando. Entonces, ese tema que usted comenta, el de los casinos, pasó mucho en la década pasada. ¿Y qué ocurría? Más o menos como usted lo grafica muy bien, más o menos así pasaba. El tipo se va al casino y dice, véndanme fichas por $50,000, ¿cierto? Y le dan fichas por $50,000 y se pone a jugar. Pierde $4,000 y se va a la caja y dice, esta no es mi noche. De los $50,000 que compré en fichas ya perdí $4,000. ¿De acuerdo? Así que devuélvame mi plata. Y cuando le devuelven la plata, él dice, no, pero ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo me vas a devolver el dinero en efectivo? Son las 3 de la mañana. Usted quiere que me maten. ¿Cierto? Usted quiere que me maten. Entonces, señor, deme un cheque de gerencia del casino. ¿Cierto? Deme un cheque de gerencia del casino y yo mañana lo cobro. Ah, sí, claro, no se preocupe. Cheque de gerencia del casino. Entonces el tipo de cheque de gerencia del casino ya lo hace pasar como premio, ¿cierto? Al día siguiente, ¿qué dice? Me lo gané. Diosito es bueno conmigo. Me ha premiado. Anoche estuve con la mano, ¿cierto? ¿Estuvo con la mano? No. Entonces esa modalidad se hizo muy común. Por eso es que habían tantos casinos. Pero como lo que pasa siempre, ¿no? Se traslada la droga en avionetas, se empiezan a interceptar las avionetas, ya dejan de trasladarse la droga en avionetas. Recuerde el Señor de los Cielos, ¿cierto? Y empiezan a trasladar la droga por mar, preñando contenedores. Se empieza a verificar, ya empiezan a trasladar en submarinos. Y así, se van cambiando las modalidades de comisión de delitos. Igual en el lavado, ¿cierto? En el lavado hoy día hay formas cada vez más sofisticadas de lavar activos. Yo creo que todos los años debería haber un curso de lavado de activos que sea un curso de tipologías de lavado de activos sobre la base de lo que la GAFI proporciona. La GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, publica cada 2 años las nuevas tipologías de lavado de activos. Entonces yo les voy a compartir toda esa última publicación que se ha hecho sobre la base de lavado de activos con las famosas criptomonedas, con los bitcoins, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es casi infalible para lavar. Nadie te pide el nombre, puedes tenerlo sin ningún control de la superintendencia de bancas, puedes sacar esto en cajeros, puedes trasladar sin ningún rastro, ¿cierto? Puedes transferir, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita está la idea, ¿cómo combatir el lavado de activos con criptomonedas? ¿Cierto? Entonces, cada año se van a idear, hoy día ya hay fórmulas para rastrear el lavado de activos a partir de criptomonedas, ¿cierto? Pero todavía no se ha logrado controlar esto. Pero ya están habiendo fórmulas
para hacer un rastreo y seguimiento. Pero yo pregunto, en los siguientes meses tal vez el tema de las criptomonedas y el lavado de activos se neutralice. ¿Qué harán los criminales? Idearán una nueva modalidad. ¿De acuerdo? Doctora María Alicia, el lavado de activos ha existido siempre desde que el ser humano ha cometido actos ilícitos, porque nunca se han permitido obtener ganancias con delito. El lavado de activos hoy día se ha vuelto delito y cada año hay nuevas tipologías. Yo creo que es la única forma con este delito de perseguir el patrimonio criminal. ¿Por qué? Porque lo más efectivo para combatir a la criminalidad no es la derrota de sus miembros, sino el ataque a su patrimonio. Yo los he visto llorar en Centroamérica, los marras salvatruchas, los he visto llorar a esos que son los más duros, los más fuertes, los más tesos. Los he visto llorar, ¿saben por qué? No porque le mataron a su familia, porque ellos no tienen sentimientos. Los he visto llorar porque le quitaron sus bienes procedentes de delito. Al criminal lo que más le afecta, lo que lo debilita, ¿qué cosa es? Que le quite su combustible, que le quite su patrimonio criminal. Porque si le quitas su patrimonio criminal, lo debilitas y lo puedes vencer. Jamás vas a vencer a un criminal organizado. Jamás vas a vencer a un criminal fuerte si no afecta su patrimonio criminal. ¿De acuerdo? Si está poderoso, tiene poder político. Si está poderoso, pone y saca presidentes o no. ¿Y lo podrás vencer? Miren nada más a Odebrecht. ¿Qué es lo más fuerte que tiene Odebrecht? ¿Su poder económico o no? Su poder económico. Porque con ese poder económico tenía poder político. No creo que Uruguay haya sido la excepción, ¿cierto? Pero en todo nuestro continente hizo eso con su poder económico, que venía de delito. Yo no dudo que Odebrecht en su momento fue una empresa seria, pero después se convirtió en una organización criminal. ¿De acuerdo? En fin, no quiero tocar más este tema porque es un tema sensible en estos días, así que prefiero no comentar demasiado para no meterme en problemas. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, gracias doctora por participar. ¿Alguna otra inquietud de pronto? ¿No? Muy bien, entonces, si no hay ninguna inquietud, vamos a parar unos minutitos para los efectos de yo servirme el buffet de EDEP, ¿cierto? Ya están sirviendo los mozos, así que vamos a hacer un pequeño intermedio de unos minutos y luego seguimos con el tema del crimen organizado. Doctores, continuamos. Qué pena, continuamos. ¿Sí? ¿Están ahí conmigo? Confírmeme, por favor. ¿Me escuchan? ¿Sí? Gracias a todos los que se están conectando. Yo sé que hoy día está un poco pesadito porque estamos acá desde minutos antes de las 7, pero les pido que me aguanten una porción de tiempo más. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre el tema de crimen organizado. Vamos a trabajar rápidamente con el apoyo de algunas PPTs para podernos comunicar mejor, ¿sí? Muy bien. ¿Se pueden ver las diapositivas? No lo sé. El miembro de seguridad acaba de hacer su paso. Muy bien. ¿Se ven las PPTs? Muy bien. Entonces vamos a empezar a explicar el delito de organización criminal. ¿Sí? Ustedes saben que este delito de organización criminal surge a partir también de convenciones, así como el lavado de activos. El delito de organización criminal también surge a partir de convenciones internacionales. Y la convención internacional que tiene que ver acá es la Convención de Palermo, la convención más importante sobre crimen organizado, la Convención de Palermo. ¿Sí? La ley con la que vamos a trabajar es
la ley 30.077, que es la ley que crea el delito de organización criminal. La ley 30.077 es la ley que crea el delito de organización criminal, que modifica el viejo artículo que regulaba el delito de organización criminal, que era el artículo 317 del Código Penal. El artículo 317 crea el delito de organización criminal, pero la 30.077 lo modifica. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de tener en cuenta? ¿Qué es lo importante de resaltar? ¿Qué es lo importante en el tema de crimen organizado? Lo importante, en primer lugar, es que este tema del crimen organizado no es una guerra convencional. Estamos hablando de una criminalidad no convencional, una criminalidad muy peligrosa, una criminalidad que tiene como ingredientes fundamentales, voy escribiendo en este pedacito, voy escribiendo acá, puedo escribir en este pedacito, ¿no? Tiene como ingredientes fundamentales, ¿cierto? Personas, 3 o más personas. Estas 3 o más personas se reúnen para cometer delitos. La finalidad es reunirse para cometer delitos. Es un delito de tendencia interna trascendente porque se reúnen estas personas, 3 o más personas, para cometer delitos. La idea de reunirse es para cometer delitos. Su finalidad es cometer delitos, ¿sí? Estas personas que se reúnen para cometer delitos tienen que tener una vocación de permanencia. Tienen que tener una vocación de permanencia. Tienen que tener vocación, además de permanencia, de crecer. Se globalizan. Normalmente traspasan fronteras, se globalizan, traspasan fronteras. Tienen poder económico. Con ese poder económico adquieren poder político. Cuando tienen poder económico y con su poder económico adquieren poder político, se vuelven organizaciones muy, muy peligrosas y cada vez es más difícil remontar y ganarles la guerra. Por eso es que esta criminalidad tiene especial importancia, tiene especial preocupación y no es el combate una labor sencilla, el combate a esta criminalidad. Esto se ha venido gestando desde los 80s como fenómeno complicado. Yo recuerdo mucho un libro del profesor español Silva Sánchez. Ese libro del profesor español Silva Sánchez, allá por el año 1989 más o menos, Silva Sánchez sacó un librito que se llama La expansión del derecho penal. En ese libro que Silva Sánchez denomina La expansión del derecho penal, Silva Sánchez dice: la criminalidad se está generando y está traspasando fronteras. La criminalidad está traspasando fronteras. La criminalidad es una criminalidad que se está cometiendo ya no por pasión, ya no por lucro, ya no por simple vocación criminal. Silva Sánchez decía, esta criminalidad que está traspasando fronteras, que está funcionando como empresa, que se está organizando, que tiene poder económico y poder político, Silva Sánchez decía, es una criminalidad que se va a tener que combatir con nuevas estructuras, con nuevas normas, con modificaciones importantes al Código Penal. Esta criminalidad es una criminalidad que de un tiempo a esta parte ha exigido una actuación mucho más complicada que la que existía antes. Miren, este delito de crimen organizado, para empezar, es un delito de peligro. No es un delito de resultado. Para que se castigue por el delito de organización criminal previsto en las normas que les dije, el 317, modificado por la 30.077, para que se castigue por el delito de organización criminal, no hace falta que la organización cometa algún delito. ¿Por qué? Porque es un delito de peligro y de peligro abstracto.
¿Qué quiere decir de peligro abstracto? Que si se concibe una organización criminal, se admite, sin admitir prueba en contrario, se admite, sin aceptar prueba en contrario, que se va a generar peligro. Sin admitir prueba en contrario, que se va a generar peligro. Porque es un delito de peligro abstracto. Es un delito de peligro abstracto. No es un delito de peligro concreto. Es un delito de peligro abstracto. Per se va a suponer que se genera peligro con solo el hecho de que se está realizando una reunión de personas para cometer delitos. Por eso es peligro abstracto. Presunción, jure de jure. No admite prueba en contrario. Si se establece que hay 3 o más personas que se han reunido para cometer delitos con alguna vocación de permanencia, ¿cierto? Estas asociaciones o organizaciones criminales van a constituir delito pertenecer, estar vinculado, ser parte de, colaborar, así no se haya cometido el primer delito. ¿Por qué? Porque esto es un delito de peligro abstracto. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con las PPTs. Cuando veamos el desarrollo, esta criminalidad se tiene que combatir primero con mecanismos modernos de investigación. No cabe esta criminalidad combatir sin figuras como agentes encubiertos, sin figuras como remesas controladas, como óbices, como operaciones encubiertas, como interceptaciones telefónicas. No es posible combatir esta criminalidad si no es con la misma medida con la que ellos atacan. ¿Por qué? Porque si a estos criminales se les persigue con una forma convencional, lo más probable es que se pierda la batalla. Si estos criminales infiltran a las organizaciones estatales, hay que infiltrarlos a ellos, agente encubierto. Si esos criminales hacen vigilancia, marcaje, reglaje, hay que hacerles reglaje a ellos, óbices, observación, vigilancia, seguimiento. Si estos criminales maquinan, hay que hacerles operaciones encubiertas. Hay que interceptarles comunicaciones. Si estos criminales sobornan, hay que también a sus miembros darles incentivos para que delaten. ¿Qué quiere decir eso? La guerra no convencional que ellos despliegan tiene que ser combatida a partir de una guerra no convencional también. Esto viene, como les dije, desde la Convención de Viena, desde los 80, como decía Silva Sánchez. Desde allí hay esa preocupación cuando la criminalidad se empieza a gestar. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado de la Convención de Viena, el tema del lavado de activos, y hemos hablado de que había que trabajar con entregas vigiladas, remesas controladas, agentes encubiertos, pero lo importante es que en la Convención de Viena, Austria, del 88, ya se empieza a decir que existe narcotráfico a partir de organizaciones criminales, narcotráfico a partir de crimen organizado, y que se tiene que tener como una preocupación muy importante. ¿De acuerdo? Posteriormente, después de la Convención de Viena, de la que hemos hablado tanto, con el tema de lavado de activos, ¿cierto? Y todo esto es un material de Jorge Chávez, que me ha pasado algunas diapositivas que yo les voy a compartir a ustedes, ¿cierto? Viene la Convención de Estrasburgo de 1990. En esa Convención de Estrasburgo también se habla el tema de persecución al crimen organizado a partir de la afectación de su poder económico, a partir de la afectación de su poder económico, ¿sí? El artículo primero se define que es una conducta criminal que tiene especial preocupación y especial importancia, hasta que llega la convención de la que hemos hablado, la convención cumbre, que es esta convención de Palermo, Italia, del año 2000. Esta convención es muy importante en materia de crimen organizado porque es a partir de esta convención de Palermo que se hace el primer acercamiento, que se hace la primera definición de lo que es el crimen organizado. Acá en esta convención se dice que es un grupo estructurado de 3 o más personas que tienen
tiempo de duración, vocación de permanencia, que actúan concertadamente para cometer delitos, y tienen poder económico y que buscan poder político. Esa convención pone elementos que a continuación vamos a explicar. Dice que tiene que ser un grupo estructurado. ¿Qué quiere decir? 3 o más personas estructuradas. Esto es, van a tener que funcionar de acuerdo a algún organigrama. Tiene que tener alguna estructura vertical, horizontal. Por ejemplo, los marras salvatruchas tienen una organización horizontal. Cada letra de su nombre implica una columna con líderes, con estamentos, estancos. Esta convención de Palermo es la que, como se dice, hace surgir, pone sobre la palestra la situación de esta organización criminal. Y dice que se tiene que trabajar de manera concertada en el mundo. Todos los países tienen que tener cooperación internacional, ¿cierto?, para combatir este fenómeno que es global, este fenómeno que es mundial, que es universal. Y se tiene que trabajar sobre la base de técnicas especiales de investigación, técnicas no convencionales de investigación, lo que les dije al comienzo: remesas controladas, agentes encubiertos, vigilancias electrónicas, óbices, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sin esos mecanismos a esta criminalidad no se le puede remontar. Hay que proteger testigos, hay que proteger peritos, hay que proteger a las víctimas para que puedan testificar, porque de lo contrario va a ser muy imposible, casi imposible, lograr éxitos en esta lucha. Nuestra Corte Suprema empezó a jurisprudencialmente aceptar lo que decía la Convención de Palermo, ¿cierto?, con sentencias como la del caso de Abimael Guzmán. La sentencia de Abimael Guzmán, el recurso de nulidad 5365-2006, caso de Abimael Guzmán, dice que hay organización criminal cuando hay permanencia, cuando hay vocación delictiva indeterminada, cuando hay algún tipo de estructura jerarquizada, flexible, rígida, cuando tienen sus actos alcance nacional, cuando tiene una red de fuentes de apoyo tecnológico, ideológico, operativo. Entonces, vamos centrándonos. ¿Qué es una organización criminal? Un grupo delictivo, 3 o más personas. ¿De acuerdo? Que tiene algún tipo de estructura. ¿Para qué? Para que actúe concertadamente con el propósito de cometer 1 o más delitos. La Corte Suprema también se atrevió a dar otra definición de crimen organizado en la sentencia recurso nulidad 828-2007, la sentencia del caso Tijuana. En la sentencia del caso Tijuana se hizo una importantísima aproximación sobre este tema cuando se dijo que la organización criminal implica un programa de permanencia, de estructura, de distribución de tareas, reparto de roles, ¿cierto?, para mantenerse al margen de la ley, cometiendo delitos de distinto tipo. Como verán, caso Tijuana, caso Abimael Guzmán, ¿cierto? La Corte Suprema en el Perú empezó a dar definiciones sobre crimen organizado. Pero ya llega la ley 30.077, con lo cual ya no nos quedamos en definiciones jurisprudenciales. Ya con la ley 30.077 nos metemos en el tema de una definición, por primera vez, legislativa completa. ¿Qué dice la ley en el artículo 2? Dice, 3 o más personas que se reparten tareas o funciones, cualquier estructura, les dije horizontal, vertical, cualquier estructura, y que tengan un ámbito de acción indefinido para cometer delitos, de manera concertada y coordinada. Entonces, a partir de esta definición que se ha dado con la ley 30.077, se dieron ya resoluciones administrativas de precisión para lo que es competencia de las fiscalías que se habían creado como consecuencia de estas normas, ¿cierto? Y se empiezan a dar ya algún nivel de organización
y algún nivel de elementos de una organización criminal. ¿Qué elementos empezamos a tener? Hay una cúpula o dirigentes, ¿cierto? Hay unas personas que son las que van a obedecer, hay jerarquías, hay organización criminal cuando hay cúpula, cuando hay dirigentes, cuando hay estructura, cuando hay jerarquías, cuando hay coordinación, cuando hay supervisión, cuando se dedican a cometer delitos, ¿cierto? Cuando tienen redes de protección y cuando tienen algún nivel de financiamiento. Es importante diferenciar lo que es una banda criminal de lo que es una organización criminal. A partir de la creación de una normativa en el Perú que regulaba la banda criminal, ¿cierto? A partir de eso se han dado en el Perú sendos acuerdos plenarios. El acuerdo plenario 8 del 2019, ¿cierto? Que más o menos dice que hay que diferenciar organización de banda criminal. ¿Cuál es la diferencia? Primero, toda organización criminal tiene una compleja estructura. La esencia de una organización criminal es su estructura compleja, su estructura complicada. ¿De acuerdo? Tiene estamentos, tiene cabecillas, líderes, tiene áreas, está ramificada, tiene una suerte de organigrama. 2. Esa organización va a tener siempre reinversión. Va a trabajar y va a mantener negocios que le financien. Va a tener vocación de crecimiento. Va a tener siempre actividades productivas de bienes. Cuando hay producción, hay organización criminal. Luego, una organización criminal tiene reinversión, bienes productivos y vocación de larga permanencia. Mientras que una banda criminal no es así de compleja. No tiene una estructura criminal compleja, grande, organizada. Tiene algún nivel de estructura sin duda, porque si no, no sería crimen organizado, si no, no sería ni siquiera banda criminal. Tiene algún nivel de estructura la banda criminal, pero no tiene una estructura compleja. La organización criminal tiene una estructura mucho más compleja. La banda criminal tiene una estructura más modesta, menos compleja. ¿De acuerdo? La banda criminal va a ejecutar proyectos menos trascendentes, no tiene vocación de reinversión. La banda criminal normalmente es una banda que se dedica a delitos de despojo, ¿cierto? Hurtos, robos, ¿cierto? Genera inseguridad ciudadana, sin lugar a dudas, pero no tiene vocación de reinversión, vocación de poder político, vocación de poder económico, vocación de globalización. Una banda criminal es algo mucho más pequeño, ¿de acuerdo? El modus operandi es rutinario, basado en la sorpresa, en el asalto, en el despojo. Usa medios violentos, ¿cierto? Ejemplo de banda criminal, los raqueteros. Los raqueteros es eso, una banda criminal que hacen actos que no generan mayor envergadura o mayor crecimiento. No tienen estructuras complejas. Viven al día a día. ¿De acuerdo? Pero sí, son personas que han decidido dedicarse a cometer delitos, con alguna vocación de permanencia, con alguna estructura, con algún liderazgo, pero muy distinto a lo que es una organización. Estructura más compleja, organigrama más elaborado, vocación de permanencia y crecimiento, reinversión, actividades productivas. Ejemplo de organización criminal, drogas. Ejemplo de organización criminal, corrupción. Ejemplo de organización criminal, cuellos blancos. Miren los NM audios. ¿Cierto? Cuellos blancos. Ejemplo de organización criminal, Odebrecht. Ejemplo de organización criminal, la que hemos visto que hoy día está a punto de estar ya terminando los juicios. Creo que todos hemos mirado el tema Orellana en el Perú. Tenían divisiones distintas. Su área logística, su área de asesoría jurídica, su área de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pinta una organización criminal. Una organización más compleja, un liderario
mucho más estratificado. ¿Sí de acuerdo? La banda no. La banda funciona de una manera más precaria, haciendo despojo, haciendo actividades del día a día. ¿De acuerdo? Eso es importante diferenciar. Y esto lo diferencia el Acuerdo Plenario 8 del 2018. ¿Sí? Vamos. ¿Cuáles son las características en general del crimen organizado? ¿Cierto? Siempre buscan obtener más y más poder económico. Como diría Silva Sánchez, esta organización funciona como empresa, funciona estructuradamente, funciona articuladamente. Sus integrantes están cohesionados, sus integrantes están con compartimentaje. Quieren crecer, globalizarse, tener poder económico, tener poder político. ¿De acuerdo? Siempre buscan que su patrimonio criminal se mantenga a salvo. Cometen varios delitos. Yo no conozco una organización criminal que no cometa lavado de activos también. Cometen lavado de activos además de las actividades propias que realizan según a qué se dedican. ¿De acuerdo? Normalmente cometen trata, normalmente cometen sicariato, normalmente cometen corrupción, porque una organización criminal corrompe, manda matar, ¿cierto? No comete un delito, comete varios. Pero la idea es continuar, hacerse más poderoso. La idea es confundirse con empresas lícitas, trabajar articuladamente, pluralidad de agentes, algún nivel de jerarquía. Esas son las características fundamentales. Entonces, si bien es cierto en el Perú tenemos esto desde la 317 del Código Penal, la modificación de la 30.077 también ha sido muy importante, pero en el mundo también se ha estado dando desde la Unión Europea esa idea de alerta contra el crimen organizado desde los años 90, desde el 1994. La Unión Europea habla de eso, ánimo de lucro, distribución de tareas, actividad internacional, estructura comercial, vocación por el lavado de activos. Además de esta importante herramienta que es el Acuerdo Plenario 8 del 2019, el Acuerdo Plenario 8 del 2019, que es Acuerdo Plenario de la Corte Suprema, además de esta importante herramienta, que es el Acuerdo Plenario 8 del 2019, tenemos otra norma sobre organización criminal y banda criminal que es importante recordar. ¿Y cuál es esa? Ya un acuerdo de la Sala Penal Nacional. Un acuerdo solo de la Sala Penal Nacional en el Perú. El acuerdo plenario o el plenito que le llaman de la Sala Penal Nacional 1-2017. El plenito, el pleno 1 del 2017 establece elementos, 5 elementos para hablar de organización criminal. Primer elemento, elemento personal, 3 o más personas. Segundo, elemento temporal, vocación de permanencia, vocación de estabilidad. 3, elemento teleológico, finalidad de cometer delitos. 4, elemento funcional, funcionar de manera articulada, repartiéndose roles. Y quinto, elemento estructural, que va a engarzar y va a articular una estructura a todos sus componentes. Esta organización criminal tiene objetivos comunes, ¿de acuerdo? Y el objetivo más importante es lucrar, obtener patrimonio criminal. División de funciones, miembros cohesionados, miembros integrados, miembros cohesionados, ¿cierto? Y dentro de una estructura predeterminada, con un sistema de toma de decisiones a partir de los órganos más jerárquicamente importantes en la organización. Relaciones con el mundo exterior, aprovecharse de las debilidades del sistema para generar sus expansiones, su impunidad, ¿cierto? Y tendencia a la autoconservación. Cuanto más compleja es la organización,
más se van a plasmar sus objetivos. En organización criminal, lo importante es la diversificación. ¿Por qué? Se cometen varios tipos de delitos. ¿Sí? Este es nuestro 317. ¿Cómo ha quedado ahora después de las modificatorias? Nuestro 317, ¿cómo ha quedado luego de las modificatorias? Es así. El que promueve, organice, constituye o integre una organización de 3 o más personas que tenga carácter estable, que funcione para cometer delitos de manera organizada, de manera concertada, repartiéndose tareas, repartiéndose roles, ¿cierto? Lo bueno que tenemos en el Perú es que tenemos una norma que define la organización criminal por precisión y sanciona promover, sanciona organizar, sanciona constituir y sanciona integrar. O sea, si promueves, estás adentro. Si organizas, estás adentro. Si constituyes, estás adentro. Si es que integras, estás adentro. ¿De acuerdo? Cuando se cumple una organización con todos esos ingredientes. ¿Para quién es la pena más grave? Siempre la pena más grave va a ser para el líder, para el jefe, para el financista. ¿De acuerdo? Ellos van a tener una pena más grave porque tienen un reproche mayor. ¿Sí? El decreto legislativo 1244 modifica el 317, ¿cierto? Y el 317 con el artículo 317 con la modificatoria también de la ley 3077 queda como elemento fundamental la estructura. ¿Cuáles son los verbos rectores? Promover. ¿Qué es promover? Materializar conductas tendientes a crear la organización criminal. Esta conducta de organizar, ¿qué cosa es? Los autores tienen que llevar actos que tienen que ver con ¿qué? Con distribución de tareas, distribución de recursos, distribución de actos a perpetrar o ejecutar. Organizar va a tener que ver las etapas de la organización. Todos conocemos el que organiza, planifica, distribuye, supervisa, todo lo que es organización, ¿cierto? El que constituye es el que da nacimiento y el que integra es aquel que, conociendo con el dolo, yo sé a qué me meto, yo sé a qué estoy, integro. El agente se integra, se adhiere, se adecua, se incorpora, milita, ¿de acuerdo? Milita. ¿Hay alguna jurisprudencia relevante en estos temas, además de los acuerdos plenarios que hemos mencionado, que dice que la pertenencia debe considerarse como un grupo permanente? Por lo tanto, mientras permaneces, este es un delito permanente. Mientras la organización se constituye y mientras permanezcas en ella, es un delito permanente. ¿De acuerdo? Es un delito permanente. Yo creo que sobre este tema se ha conversado mucho ya, pero sí es importante decir que es un delito de peligro, que es un delito de mera actividad, que no necesita, ya les dije, que se perpetren algunos de los delitos. Basta. Suficiente es el hecho de crear, promover, constituir, integrarse y listo. No tienen que haberse cometido los primeros delitos. Lo que basta es que lo hayas hecho con el propósito de. Esto es, algunos dicen, derecho penal del enemigo, porque estamos creando un delito de peligro abstracto. Sí, porque lo que se ha querido al crear el delito de organización criminal es anticiparse y sancionar desde que se constituyen y no esperar a que cometan delitos. Por eso es un delito de peligro abstracto. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La tranquilidad, la paz pública, porque está en ese rubro en el Código Penal. ¿De acuerdo? Protege un bien jurídico de naturaleza colectiva. ¿Cuál es el bien jurídico? La tranquilidad, la paz pública. ¿De acuerdo? La paz pública. El maestro Pablo Sánchez Velarde, frente a este tipo de casos, señala
Hay que saber, en estos casos, en agravio del Estado, que se debe contar con el procurador público para que tenga siempre acá la posibilidad de defender, porque esto va a ser en agravio del Estado. Por lo tanto, la Procuraduría tiene que ser comprendida. ¿Sí? La Procuraduría tiene que ser comprendida. Muy bien, vamos a poner algunos nombres, algunas denominaciones que en el mundo se han dado a estas organizaciones criminales. En algunos casos se habla de cártel, en otros casos se habla de mafia, en otros casos se habla de sicarios, ¿cierto? ¿Cierto? Para los efectos de definir los alcances de esta figura. ¿Sí? Vamos, minutos finales. Quiero que hagan alguna reflexión, alguna pregunta, algún análisis respecto de este tema, para los efectos de yo, buenamente, poderles, en la medida de mis posibilidades, hacer algún comentario, darles algún alcance sobre esto en particular. ¿Todo tranquilo? Este material se los voy a dejar sin ningún problema para que ustedes lo puedan tener y lo puedan revisar, porque tengo autorización para entregarlo. ¿Sí? ¿Preguntas finales? Omar, muchas gracias por tu pregunta. A una organización criminal le puedes despojar de su patrimonio criminal con varias acciones. Con comiso en el mismo proceso penal o en proceso independiente vía extinción de dominio. De las dos formas. Se puede perseguir, Omar, su patrimonio criminal vía comiso dentro del proceso o vía extinción de dominio en proceso aparte, en proceso independiente. Gracias por tu pregunta, Omar. Perfecto. Si no hay más preguntas, con esto cerramos el tema, cerramos la temática del día de hoy. Gracias por su permanencia. Pensé que no iban a quedarse hasta las 9:30. Muchas gracias por eso. ¿De acuerdo? Dios mediante, hasta cualquier otra oportunidad. Que estén muy bien. Cuídense mucho.